Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa, casi ya el último de este año 2017. Todavía es posible que grabemos alguno más antes de acabar, pero no es seguro. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de salario mínimo. Hemos asistido a esa foto de los sindicatos, comisiones obreras y UGT firmando el acuerdo con el gobierno. Una foto que ha sido muy comentada y criticada. Y también vamos a comentar sobre las consecuencias de esta subida del salario mínimo, para qué sirve exactamente, por qué se ha hecho, en fin. Hablaremos de todo esto. Vamos a hablar también de elecciones catalanas, de cómo se interpretan los resultados, qué consecuencias puede tener tanto a nivel político como económico, y de paso, ya que hablamos de consecuencias, pues hablaremos de cómo pinta el año que viene, básicamente para España, pero también hablaremos algo de cómo pintan las cosas a nivel internacional. Bueno, empezamos con el tema del salario mínimo. José Luis, ¿qué te ha parecido este acuerdo al que han llegado de subida del salario mínimo en 3 fases de aquí al 2020? Bueno, a mí me parece una especie es una subida, digamos, en diferido y condicionada. Es decir, que en cierta manera es no una estafa, pero prácticamente algo parecido. Es decir, porque en primer lugar tenemos que tener presente que vivimos en un país en el que los sueldos han subido un 5% en los últimos 10 años, mientras los precios lo hacían un 13,7%. Es decir, que hemos perdido en general una capacidad adquisitiva de un 8% de capacidad adquisitiva. En realidad nos han bajado los salarios con la excusa de la crisis. Y no por ello he dejado de aumentar la parte de la renta que se han quedado los empresarios, es decir, del total del pastel, la parte de la renta nacional que ha ido a manos del capital y que en detrimento de los salarios ha sido cada vez mayor. Con la crisis se han perdido 30.000 millones de euros en salarios, pero los beneficios han aumentado en 14.000 millones. Es decir, que la clase trabajadora pierde poder adquisitivo y los salarios medios llevan estancados desde el año 2011. Es exactamente el efecto que se buscaba con las reformas laborales del año 2010 del Partido Socialista y del año 2012 del Partido Popular. Entonces, lo que se ha acordado básicamente por empresarios, patronal y sindicatos ha sido una subida en diferido y condicionada del salario mínimo interprofesional para los próximos años. Es una subida del 4% para el 2008, del 5% para el 2019 y del 10% para el 2020. Pero es una engañifa tremendamente limitada. ¿Y por qué digo que es una engañifa tremendamente limitada? Pues porque hay una serie de razones que me llevan a afirmar esto. En primer lugar, es una subida que está legalmente condicionada. El mismo Real Decreto donde se aprueba se condiciona a que en los próximos años se produzcan aumentos del PIB por encima del 2,5% y se creen 450.000 empleos cada año. Es decir, si no se ha producido en ese año un aumento del PIB por encima del 2,5% y no se han creado 450.000 nuevos empleos, no se produciría esa subida del salario mínimo. Y las previsiones de aumento del PIB, tanto de la Unión Europea como del propio gobierno español, pues se mueven en ese mismo límite para el año 2018 y están por debajo de ese límite para el año 2019. Es decir, para el 2018 están entre el 2,3 y el 2,6 según un informe que el propio gobierno ha enviado a Bruselas y un 2,4 según el Banco de España. Y para el 2019 pues ya ni siquiera hay previsiones que se acerquen a lo que dice el gobierno como límite para subir el salario mínimo. O sea que es muy probable que las subidas más altas, que son las que se producirían en 2019 y 2020, no lleguen siquiera a producirse. Por otro lado, la subida del salario mínimo, cualquiera de estas subidas, nos hace extensible a los sueldos y prestaciones públicas que por convenio de ley se encuentran ligadas al salario mínimo. Es decir, las prestaciones públicas ligadas al salario mínimo interprofesional no subirían, y tampoco los salarios que de una manera u otra están ligados en convenio o en acuerdo individual al salario mínimo interprofesional. Por otro lado, la subida del salario mínimo interprofesional no va a beneficiar al resto de trabajadores, como se dice muy alegremente por parte de los sindicatos principalmente. Porque realmente estas subidas del salario mínimo interprofesional se ha demostrado el año anterior que no se trasladan con la misma facilidad a los trabajadores cubiertos por convenio o al conjunto de la clase trabajadora. Ya el año pasado, pese a que el SMI subió un 8%, los salarios acordados en convenio no subieron más que un 1,4% y los sueldos medios totales en un 0,4%.
siempre muy por debajo del 1,5% en el que subió la inflación y, por lo tanto, siempre perdiendo ese poder adquisitivo. ¿Y por qué es esto? Porque al fin y al cabo no se traslada esa subida del salario medio y no se producen subidas de los salarios en convenio concomitantes con esa subida del salario mínimo, sino esto se produce porque las reformas puestas en marcha en el año 2012 en relación a la reforma de la negociación colectiva impiden precisamente efectuar este tipo de subidas salariales en un marco en el que pues se han potenciado la reforma laboral, o sea, la negociación colectiva en ámbito de empresa, se ha dificultado la posibilidad de hacer presión por parte de los trabajadores en el marco de los conflictos laborales, incluso operando sobre el propio derecho de huelga, como se vio en su momento en el aeropuerto de Barcelona y como se ha visto recientemente en el aeropuerto de Barajas, etcétera, etcétera. Y además, esta subida del salario mínimo interprofesional, como han dicho incluso profesores de Derecho del Trabajo como Jesús Lara Forteza, esta subida del salario mínimo interprofesional está referenciada principalmente a los trabajadores a tiempo completo y deja fuera de su alcance la creciente masa de trabajadores más precarios, con contratos a tiempo parcial por pocas horas, trabajadores temporales sometidos al constante chantaje de la no renovación del contrato, personas obligadas a convivir con la economía irregular, falsos autónomos, trabajadores en formación, etcétera. Todo ese magma de la nueva precariedad que implica a todos esos llamados trabajadores pobres hoy en día, que son más de 18, se habla de que son unos 14 millones hoy en día en la economía española, pues no se van a ver acogidos por esta subida del salario mínimo interprofesional porque de una manera u otra o no tienen contratos a tiempo completo o no tienen una regulación directamente laboral, su relación, aunque efectivamente sea laboral en el sentido de que se cumplan las condiciones básicas de la relación laboral, de aquellas de ajenidad, dependencia, cuenta ajena, etcétera, etcétera, aunque se cumplan estas condiciones, laboralmente o jurídicamente figuran como trabajadores autónomos, etcétera, etcétera. Esto sería, por ejemplo, los trabajadores de las plataformas colaborativas, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es un escenario social en estos inicios del siglo XXI en España que es realmente aterrador. 14 millones de trabajadores pobres, como decía anteriormente, que pese a tener un empleo no consiguen salir de la miseria, 18 millones de hogares con todos sus miembros en el paro, una tasa de cobertura de la prestación del desempleo del 56% y una tasa de pobreza de más del 22% de la población. Esto relacionado con esa reforma de la negociación colectiva que impide subir los salarios, relacionado también con los ataques contra el derecho de huelga y relacionados con la represión creciente contra los movimientos populares. Yo creo que este es el legado principal de la actuación de los sindicatos mayoritarios, de los sindicatos burocratizados y oficialistas, y lo que vamos a ver es, y lo que realmente resulta impresionante es ver cómo se alegran y la cara de felicidad que ponen los representantes de estos sindicatos cuando llegan a un acuerdo, que al fin y al cabo no es nada más que el chocolate de oro. Jordi, ¿coincides con José Luis en el diagnóstico de lo que implica esta subida y la interpretación? Sí, bueno, casi lo ha explicado todo José Luis. Yo lo voy a calificar de tomadura de pelo. A mí me parece una tomadura de pelo. Y lo más triste es que los sindicatos colaboran o participan en los sindicatos mayoritarios, ¿no? Estoy hablando de comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, que en vez de representar a la clase obrera y a los trabajadores, parece que se quieren hacer la foto en la Moncloa y con eso les parece suficiente, ¿no? Bueno, José Luis ya ha explicado muchas de las cosas. Yo considero todo el tema del precariado es un problema de que se ha permitido situaciones patológicas, digamos, por esa flexibilidad, en cierta manera, pasando de la ilegalidad a una cierta legalidad, gracias a las sucesivas reformas laborales, pero que en realidad está chocando, ¿no?, con mucha de la normativa existente en el derecho laboral y las regulaciones entre trabajadores, y se ha dejado manga ancha a los más poderosos, considerando que, bueno, al final es un poco la vieja teoría neoliberal de que se trata de negociaciones entre iguales. Esto es completamente ridículo, como todos sabemos, y el trabajo, ya desde un punto de vista más teórico, no se comporta como una mercancía con su oferta y su demanda, como muchas veces han explicado, y se ha falsado, digamos, el entramado económico que sustenta esa falacia, porque en realidad el trabajo pues no es como cualquier otra mercancía, no son bananas, ni son ordenadores, ni nada de eso, y no se puede
Y de hecho hemos visto que, pues teóricamente, el ingreso marginal, que es el que debería determinar el trabajo, ¿no? Entre la oferta y la demanda de trabajo, la productividad de los últimos años ha sido el aumento de esa productividad ha sido totalmente acaparada por el capital, ¿no? Aquí vamos a la vieja retribución de los factores, ¿no? Pero en realidad ese mismo concepto de retribución de factores, el factor capital es ya de por sí mismo altamente problemático, como demostró la controversia de Cambridge, ¿no? Hay un problema de varias definiciones de capital y el capital, tal como lo definen los economistas, que es retribuido, que es el capital físico que produce otras mercancías, en realidad es un problema de falacia de composición que es irresoluble y que, bueno, pues desde los años 60 se conoce perfectamente, ya digo, por la controversia de Cambridge. También el problema del salario mínimo y aquí el tema de si lo que está subyaciendo es la vieja polémica de que el salario mínimo crea más paro. Estudios, digamos, de carácter empírico han demostrado que eso no es así. En muchos países donde se ha aplicado aumentos de salario mínimo, al contrario, lo que ha generado ha sido aumentos evidentemente de demanda porque está todo interrelacionado. Sin embargo, con esa vieja mentalidad se han puesto esta especie de barreras para impedir la aplicación, digamos, escalada y que suponga un movimiento de toda la masa salarial hacia recuperaciones en porcentaje, digamos, de retribución de los factores en el Producto Interior Bruto. Eh, Al final, bueno, pues es una lucha de clases, ¿no? Y es evidente que el gobierno representa unos determinados intereses, pero lo que, bueno, pues es triste y realmente desolador es ver que aquellos que deberían defender pues a los trabajadores pues no lo hacen, ¿no? Supongo por las subvenciones que reciben, pues no lo sé, pero debe ser muy difícil levantarse por las mañanas y mirarse al espejo, ¿no? Después de firmar un acuerdo como tal, porque para firmar eso y aparecer en la foto para absolutamente una cosa que me parece una tomadura de pelo, pues al menos podían tener un poco de lo que se llama vergüenza torera y no firmar eso, simplemente pues que haga el gobierno lo que le dé la gana, ¿no? Pero no salir en la fotito y considerar que es que estamos haciendo algo. Supongo que de alguna manera se tienen que justificar. Yo cada vez que oigo algunas declaraciones de este tipo de líderes sindicales y tal, bueno, pues realmente han sido secuestrados por este tipo de mentalidad, sobreproductividad, necesidad de competitividad, etcétera, y esa prisión mental en la que están atrapados, yo creo que les ha convertido pues, en una parte más de este sistema neoliberal con el que, pues, con este tipo de sindicatos difícilmente se podrá romper. Lo que está claro es que es necesaria muchas transformaciones en la sociedad y una de las fundamentales es recuperar, ¿no? La conciencia de clase y a quién tienes que defender y no decir, no, es que si no sería peor. Bueno, pues, esto de que sería peor siempre es lo que se dice y de esta manera vamos empeorando progresivamente hasta que, bueno, pues como las sucesivas reformas laborales han sido, bueno, prácticamente aceptadas por los sindicatos mayoritarios y aceptan este tipo de acuerdos que en otro tiempo hubieran sido completamente inviables y vergonzosos. Nadie se hubiera atrevido a firmar semejante condicionamiento y sin embargo ahora pues se sale en la foto y se firma casi lo que el gobierno les ponga adelante, ¿no? Una cosa bastante penosa. Sí, no, la verdad es que se antoja bastante complicado, ¿eh? Que se cumplan esas condiciones durante el 2018-19, no sé, lo veo porque es que ahora hablaremos, ¿eh? Un Del poco 20. de los riesgos que tiene la economía española y la economía global, ¿eh? Porque, no sé, me parece mucho tiempo, 24 meses, ¿eh? Como para que se mantengan esas tasas de crecimiento y de creación de empleo, que 450.000 empleos es una tasa de creación de empleo fortísima, ¿eh? No, no. Y Es que, llevamos, pero ¿cómo se puede aceptar ese condicionamiento? Lo que pasa es que vete tú a saber si luego se escudarán diciendo que ha habido 450.000 contrataciones. la verdad es que es algo muy extraño, ¿eh? Cómo han podido firmar esto. Y bueno, pero que no tampoco sorprende, ¿eh? Lo que nos demuestra es que son simplemente
pues órganos más, de unas correas de transmisión más, pues de unos intereses que están por encima de lo que es la voluntad popular, ¿no? Estos sindicatos. Bueno, los sindicatos han sufrido una evolución en el mundo occidental, y yo creo que en relación después de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, se convirtieron en correas de transmisión de determinados partidos políticos de la izquierda social, como podía ser el Partido Socialista o el Partido Comunista. Eso les hizo llevar a cabo una deriva en la que se metían en una vía profundamente concomitante con la vía parlamentaria de esos partidos que los dirigían desde las sombras, ¿no? Y en ese camino pues se convirtieron en organizaciones de Estado. Y en la negociación colectiva empezaron directamente intercambiando productividad por condiciones de trabajo. Y en ese intercambio de productividad por condiciones de trabajo obtuvieron toda una serie de mejoras para los trabajadores, pero también en el marco de esa conversión creciente en estructuras de Estado, en estructuras fundamentales en el marco del llamado Estado Social Europeo, pues fueron generando todas unas estructuras burocráticas, toda una generación de relaciones internas entre los dirigentes sindicales y los propios dirigentes patronales o los propios gobiernos. Se convirtieron cada vez más en correas de transmisión de esos partidos de izquierda que se habían convertido también en partidos reformistas en el marco del proceso de domesticación de la izquierda que siguió la Segunda Guerra Mundial. Y en todo ese proceso pues se han acabado construyendo ya no como estructuras de Estado, como podían ser en el marco de la visión keynesiana de la economía, sino que en el marco de la visión neoliberal lo que se han convertido esas estructuras de Estado en el que se habían convertido los sindicatos es directamente en los gestores de la conflictividad social, en el sentido de que intercambian con el Estado la ausencia de conflictividad social por toda una serie de prebendas para sus dirigentes, ¿no? Se ha visto en numerosas ocasiones como en el marco de convenios colectivos intercambiaban puestos de delegados, puestos que se crearan un delegado, puestos de delegados o miembros de comité de empresa por encima de lo que marcaba la ley, a cambio precisamente de la paz social, o que se intercambiaran en el marco de expedientes de regulación de empleo, incluso pagos, que es lo que se veía en Andalucía, a las grandes estructuras sindicales mayoritarias y burocráticas, a cambio de mantener o de realizar o de mantener el silencio frente a la realización de esos expedientes de regulación de empleo. Yo creo que esto es representativo de que, al fin y al cabo, la clase trabajadora en quien únicamente puede confiar es en ella misma, y los trabajadores solo pueden esperar buenas noticias de su propia autoorganización asamblearia y de base. Es decir, tiene que partir desde la base y desde ahí generar una estructura sindical propia que se fundamente en la asamblea, que se fundamente en la acción directa, que se fundamente en la ausencia de intermediarios y que se fundamente en la combatividad, en el hecho de que solo en la lucha y no tanto en la negociación, no tanto en la arquitectura del desarme o en la arquitectura de la concertación a todo precio, se pueden generar mecanismos de defensa de los propios intereses. Bueno, pues si os parece, a no ser que quieras añadir algo, Jordi, vamos pasando al siguiente tema, ¿eh? Es el de las elecciones catalanas. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha visto desde allí? Bueno, más que nada por cómo en los medios propiamente catalanes y a pie de calle. Bueno, yo creo que las previsiones en realidad se han en términos absolutos, es decir, de la correlación de fuerzas unionistas, constitucionalistas, llamémoslo como queramos, independentistas, separatistas, yo ya no prefiero no calificarlo, ¿no? Quiero decir que cada uno utilice el vocabulario que quiera, pues se ha mantenido más o menos bastante estable. Es decir, sí que es verdad que hay un cierto ascenso del unionismo, pero algunos pensaban o se podía suponer que un incremento de participación les beneficiaría en una mayor proporción, pero en realidad las fuerzas se han mantenido bastante equilibradas. Es decir, después de la aplicación del 155, esa calma que parecía presagiar un cambio de la correlación de fuerzas, finalmente no se ha transmitido. Es decir, sigue el independentismo perfectamente movilizado y aunque no aumenta, digamos, aumenta ligeramente en votos, pero en proporción del total de nuevos votantes, pues pierde algo de terreno. Sin embargo, continúa siendo a efectos de voto, es muy difícil sumar, ¿no? Porque ahí quedan los comunes un poco en tierra de nadie. Bueno, pues se han mantenido más o menos las posiciones que ya existían. Yo creo que eso sí, la correlación interna es, sin embargo, lo más significativo. Es decir, dentro de cada una de esos bandos,
por decirlo de alguna manera, pues ahí sí que ha habido una variación. Ya dijimos, yo creo que hace 2 programas, el tremendo coste que este tipo de cuestiones tiene para la izquierda. Eh, Aquí podemos diferenciar una izquierda, digamos, vamos a considerar la CUP y los comunes, que ya decíamos que iba a sufrir un severo recorte y así ha sido, es decir, han perdido prácticamente la mitad de su representación. Es decir, la composición dentro de cada bloque ha ido hacia donde debería ir cuando el tema central es el tema identitario. Yo no quiero decir que para una transformación, que a veces ha dicho José Luis, sea necesario la componente nacional, pero cuando la componente nacional es la prioritaria, todo va hacia la derecha. Y esto es así, es decir, Ciudadanos y Junts per Catalunya, con ese sentimiento de mantenimiento de las instituciones y tal, pues han superado, por un lado, a las fuerzas, digamos, más de izquierdas, por otro, a la izquierda nominal, que sería Esquerra y el Partido Socialista, se han visto claramente superadas. El Partido Socialista tenía un cierto, bueno, perspectivas de crecimiento por la figura sobre todo de Iceta como una figura moderadora y tal. Ha sido, pues bueno, una decepción considerable para ellos y para el conjunto, digamos, de los que querían ese territorio de puente. Y por otro, Esquerra ha tenido un severo traspiés que va a tener consecuencias a la hora de cómo se va a mover eso. Es decir, Esquerra, si hubiera liderado, yo creo, desde mi punto de vista, el cotarro, digamos, del otro lado, habría habido más posibilidades de otro tipo de entendimiento, pero y de otro tipo de transversalidad. Pero aquí al final ha vuelto a ganar Convergencia a través de PDeCAT, que se ha transformado en la lista del presidente, o Junts per Catalunya, o lo que sea, ¿no? Una reedición más reducida de Junts per Sí, en la que finalmente los sentimientos, que es lo que domina y tal, pues ha considerado que en un país que se considera generalmente o se ha considerado a lo largo de la historia de, bueno, de más a la izquierda, al menos desde el tipo de lo que la gente se sitúa, después habría que ver si eso realmente es así, donde dominan claramente el voto de las derechas, ¿no? Entre Ciudadanos y Junts per Catalunya, y el PP, pues Pues juntan bastantes más. casi 51%. Claro, claro. Ya lo digo, que en un territorio donde no es así tradicionalmente, quiero decir, no ha sido nunca. Yo lo dijimos, ¿no? Sobre todo en lo que era la componente, digamos, de la izquierda que pretende una transformación. Bueno, ya sé que hay que poner aquí muchísimas comillas, ¿no? Vamos a hablar de los comunes y tal. Y hace 2 programas dijimos, están perdiendo, están cogiendo y adaptando y haciendo seguidismo del discurso de otros. Y eso tiene consecuencias. Evidentemente que las ha tenido. Han pasado, entre los dos tenían 21 diputados y ahora tienen 12. Por una pérdida considerable de votos que se han ido hacia lo que yo llamaba agarrarse, como todos ahí, al palo de la bandera, ¿no? Triste. Desde mi punto de vista considero que esto es un escenario pues muy malo, es decir, pero bueno, es lo que tenemos. Y otra vez más nos la meten doblada, es decir, nos hacen seguir su discurso, ¿eh? Es el discurso que domina, ¿no? Y por lo tanto la derecha, una vez más, nos pasa la mano por encima, ya sea la unionista, ya sea la catalanista, independentista, lo que sea, y además la composición también dentro, y eso puede generar tensiones, y yo creo que ya les está generando, y hay un hecho soterrada. Bueno, ya vemos que el PP y Ciudadanos pues las tienen tiesas, al menos a nivel de televisión, aunque hoy se han reunido Rajoy y Rivera, y parece que, bueno, pues al menos no han manifestado su desacuerdo en público. Y lo del ABC, ojo, la denuncia Sí. al ABC, que eso es lo nunca visto, el PP denunciando al ABC.
Exacto, sí, sí. Bueno, Por el tema ya. de la portada esa en que salía rimadas. Exacto, sí, que salía rimadas y que era el día de reflexión, sí, sí. Bueno, el tema, evidentemente, aquí el PP, bueno, pues está preocupado seriamente porque prácticamente se ha desplomado en Cataluña y el voto útil realmente ha ido a parar a Ciudadanos, pero aquí, en el otro lado, claro, tenemos un presidente que lo quiere ser por vídeo, por plasma, ¿no? Entonces, la situación ha sido premiada. El que se ha ido y el que está en prisión y tal, pues no se ha considerado que ese era el sacrificio, sino solo se trataba de restaurar las instituciones. Es decir, aquí ha habido un hecho, incluso la CUP a pesar de haber perdido 6 diputados y que realmente es un resultado muy malo para la CUP, bueno, pues parece que todo el mundo, pues cuando ya hablamos de este tema, ya nos olvidamos de todo lo demás y por lo tanto, bueno, pues esto es nos gana el discurso, por lo tanto ya estamos en ese discurso de las banderas y de tal, pero ya no estamos en el discurso de la transformación, de la necesidad de cambiar. No, eso ya quedará para el futuro. A calendas grecas, pues ahí ya nos veremos, ¿no? Joder, pues yo pienso que esto es deplorable, ¿no? Me parece deplorable. Yo veo que en cuanto a su vertiente plebiscitaria, estas elecciones no han aclarado absolutamente Nada, nada, está cero, igual que antes, cero, cero. o sea, no han servido para nada porque se ha quedado todo exactamente igual. Y a mí hay dos asuntos que me parecen pues muy importantes de estas elecciones. El primero es el viraje hacia Ciudadanos del electorado de la derecha, allí en Cataluña, que ya era fuerte Ciudadanos antes, pero ahora lo es mucho más, con el Voto hundimiento. útil. Sí, sí, bueno, pero el hundimiento absoluto del Partido Popular, ¿eh? O sea, Sí, prácticamente sí, una fuerza desaparecida. sí. Y luego, eso a mí me parece un tema muy interesante y que tenemos varios datos que nos están diciendo que está habiendo algún movimiento, como eso que se ha destapado de esas grandes empresas que están, al parecer, aunque eso no se ha llegado a demostrar, que están financiando a ciudadanos, y también muchas noticias que han salido de gente que está comentando que las grandes empresas están retirando apoyos al PP y que están apostando por Ciudadanos. Bueno, ya se Y decía que mm, Ciudadanos era el recambio que tenían sí, del PP, sí, sí, eso sí, ya lo eso comentaron. a mí me parece importantísimo, pues, en cuanto a lo que es el panorama en la derecha. Y luego el panorama en la izquierda, que esto es, bueno, pues eso, Claro. desolador, horroroso. Bueno, pues, a mí se me acaban los calificativos, ¿eh? Lo que ha pasado con los comunes Podemos y con la CUP allí. O sea, es algo, vamos, Bueno, para pues que, claro, que es al que final si lo hace con su es el discurso, desastre, pues diciéndolo mal. claro, es que quedarse a la mitad de diputados y tal, aquí no se ha hecho hincapié, ¿no? Pero lo de Podemos realmente es grave, pero lo de la CUP, o sea, de 10 a 4, madre mía, es un desplome total aquí. Parece que no pasa nada, pero sí que pasa, sí que pasa. Pasa y tiene lecturas pues muy importantes tanto de cara a Cataluña como una posible proyección a nivel estatal, ¿eh? Bueno, ahora José Luis, nos vas a dar tu opinión. ¿Qué piensas de lo que ha pasado allí? Bueno, yo creo que han fracasado las dos estrategias fundamentales de los dos contendientes. Es decir, la estrategia del PP de la represión, de generar una situación en la que pues el movimiento independentista se echase para atrás y se desplomase el voto independentista precisamente por ese miedo a la inestabilidad, etcétera, ha fracasado. Los independentistas han obtenido más o menos los mismos apoyos que anteriormente. Y la estrategia del independentismo, de, digamos, utilizar la represión estatal para alimentarse, para crecer y para generar un movimiento enormemente transversal que abarcase al 80% de la población y que abarcase a todos los sectores sociales, también ha fracasado. Se han quedado en los que eran. Es decir, al fin y al cabo, los dos bloques continúan con muy ligera variación siendo los que eran. Y uno de los elementos fundamentales de los que se puede sacar algún tipo de idea respecto a todo esto es la condición profundamente plurinacional, no de España ya en general, sino incluso de Cataluña e incluso de la propia clase trabajadora catalana. Algo que los demás no teníamos muy claro, que no mucha gente no tenía muy clara, ¿no?
hasta qué punto el voto no nacionalista se ha vinculado fuertemente a los sectores de la clase trabajadora de Barcelona y de las comarcas de la costa, etcétera, etcétera, y el voto independentista es fundamentalmente el de las zonas interiores de Cataluña, ¿no? Y en ese sentido lo que vemos es una Cataluña que está partida en dos, hay una Cataluña españolista, una Cataluña catalanista y una clase trabajadora catalana que también está partida en dos. Hay una clase trabajadora catalanista que representaría en algún sentido las CUP y una clase trabajadora españolista que no tiene tampoco una representación muy clara, pero que con mucha fuerza ha votado a sectores precisamente de la derecha, ¿no? Yo creo que esto es representativo también de que no se ha querido ver esta realidad, tanto por uno como por otro contendiente. No se ha querido ver esta esencia tremendamente plurinacional de Cataluña, ¿no? Por otro lado, que impide esa dinámica o ese movimiento hacia la transversalidad sobre la base fundamental del concepto de nación. Es decir, no se puede construir un movimiento del 80% del pueblo contra las élites, contra la oligarquía, fundamentándose únicamente o fundamentalmente en la idea de nación, cuando lo que encontramos es que étnicamente, culturalmente, de una manera, digamos, profundamente cultural, no existe una sola nación en Cataluña, sino que existen varias. Esto ha llevado a un empate catastrófico tremendo, que es lo que yo veo en esta situación. Un empate catastrófico tremendo que no se sabe cómo se puede romper y que lleva a las dos puertas a una especie de impasse. Por un lado, el catalanismo ha sido hegemonizado por la derecha, sigue siendo hegemonizado por la derecha, incluso más fuertemente que anteriormente. Lo que hemos visto es el crecimiento del PDeCAT y los votos de Junts por Cataluña y la bajada de votos previsibles de Esquerra y sobre todo la bajada de votos de la CUP, con lo cual el discurso catalanista sigue copado, sigue hegemonizado por los sectores de la derecha. Por otro lado, vemos que dentro de la derecha o dentro del españolismo, esa hegemonía se vuelca también sobre la derecha, además se vuelca sobre un partido tremendamente peligroso como es Ciudadanos, en el sentido de que es un partido peligroso para la situación catalana, porque es un partido que va a operar en la política nacional como una especie de freno a la posibilidad de un diálogo abierto para solucionar el tema nacional o el tema territorial en Cataluña. Es decir, si Rajoy en algún momento, que es un hombre tranquilo, que es un hombre que en cierta manera yo le presumo una cierta inteligencia, se ha planteado o ha pasado por su cabeza la posibilidad de iniciar algún tipo de diálogo ahora después de las elecciones con las fuerzas de la derecha catalanista, que al fin y al cabo es también derecha, para tratar de reeditar en cierta manera el tipo de equilibrios que fundamentaban el régimen del 78 en el aspecto territorial, pues va a encontrar muchas más dificultades porque va a encontrar ahí la posible oposición o la posibilidad de que Ciudadanos opere para ganar votos, dinamitando, boicoteando esa posibilidad de negociación, buscando un maximalismo españolista patriotero sí. que acercaría fuertemente a la extrema derecha. Claro, porque José Luis, si nos damos cuenta, el voto de la derecha catalana no catalanista, catalana me refiero, pero españolista, se ha volcado hacia la posición más dura de Ciudadanos en detrimento de la del PP, que el PP siempre fue a remolque del discurso de Ciudadanos en todo momento, en las etapas previas a la aplicación del 155. O sea, es decir, parece que han premiado la postura más dura. Sí, sin duda, ¿no? Porque además el 155, bueno, los primeros que lo solicitaron fueron Ciudadanos y el PP siempre, sobre todo Rajoy, yo creo que aquí es el que ha mandado, que era el más reticente, ¿no? A la utilización de ese mecanismo. Y ahora se ve que ha pagado, por decirlo de alguna manera, el precio y los otros han recogido los frutos. Aunque, de hecho, pues fruto escaso, ¿no? Es decir, una victoria pírrica, ¿no? Porque en realidad no les van a permitir formar gobierno ni poder hacer nada. Es decir, estamos otra vez, a lo mejor, en un periodo no demasiado largo, como ocurrió en España, con unas nuevas elecciones, ¿no? Podría ser. No, eso se verá. De todas maneras. Habrá que ver también el efecto del tema de la libertad posible o plausible de los que están en la cárcel, o la posible vuelta o no vuelta o renuncia a los escaños de los que están en el extranjero, porque ahí eso también cambiaría posiblemente la aritmética electoral y sobre la aritmética parlamentaria y sobre todo en el tema de la elección de la mesa del Parlamento de Cataluña, que tiene que producirse en breve tiempo y que también viene muy marcada por la posibilidad o la imposibilidad de votar de la gente que está en el exterior.
Claro. Yo sigo pensando que al final esto pinta negociación, pero claro, está ahí Ciudadanos que, como has dicho, José Luis, puede dinamitar todo, ¿eh? O sea, y quedarse esto, pues como hemos vivido este año 2017. Mm. ¿Y No, pero cómo? yo creo que Puigdemont sabe que si pisa territorio español se va directo a la cárcel, ¿no? Eso está, vamos. Y el tío podrá intentar hacer lo que sea, pero o no volverá o se va a la cárcel. Y eso es una elección personal que condiciona muchísimo el resto, ¿no? Condiciona mucho todo el conjunto. Si Esquerra hubiera liderado, yo creo que hubiera sido diferente. Pero aquí las posiciones se enrocan, ¿no? Con el triunfo de Junts per Catalunya, porque el discurso es el de Puigdemont, ¿no? Vamos a tal y ellos van a seguir en la misma dinámica. Por lo tanto, va a haber un enrocamiento de cada una de las dos posiciones, ¿no? Y eso hace que cualquier tipo de salida sea mucho más difícil. ¿Y cómo veis la situación? Ya si queréis vamos pasando al tema de la situación ¿cómo la veis para el año que viene? ¿Cómo veis hablábamos antes del salario mínimo, de ese crecimiento, de la creación de empleo? Vemos ahora este panorama tan complejo en Cataluña desde el punto de vista político y ¿qué más estáis viendo, Jordi? ¿Cómo ves la economía española, la economía mundial de cara al 17? Porque tenemos ahí la criptolocura esta de los bitcoins, que de momento son mercados relativamente pequeños. Bueno, bitcoins y todo lo que viene detrás, el Ethereum, el Bitcoin y todo lo que quieras. Bueno, y que de momento son mercados relativamente pequeños. Ya algunos decían la semana pasada que esto ya estaba finiquitado, pero de finiquitado nada, porque vemos que otra vez han resucitado. No, mientras Y, haya liquidez sí, y realmente sí. A ver, aquí yo creo que hay una cuestión primero fundamental y que alguno ya le ha dicho, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Alemania, ¿no? Primero, tenemos un problema en Alemania. Pues no tenemos un problema, quiero decir que en Alemania pues están en una situación poco habitual, ¿no? Para ellos, con la Großkoalition, ¿no? Que era lo típico. Aquí los socialdemócratas cada vez que ven que cada vez que hacen eso, pues quedan laminados y parece que están poco dispuestos y al final parece que cederán, pero tenemos un problema en Alemania donde no parece que vaya a haber gobierno. Por un lado, y Alemania es básica, ¿no? Para el gobierno y las decisiones que tiene que tomar la Unión Europea de cara al futuro. Eso puede ser bueno, es decir, o puede ser malo. Yo aquí ya no me atrevería a decir, pero Alemania es un factor de Muy bien, desestabilización es en que este momento. están pasando cosas muy importantes. Tenemos lo del tema de Polonia, ¿eh? Sí, sí. Con la posible aplicación esta del artículo 7. Tenemos también como has dicho tú, el tema de Alemania. Tenemos también riesgos globales, como son estos mercados enloquecidos, ¿no? Con las Ujú. bolsas en máximos. Tenemos Bueno, el tema de la energía, ¿no? el petróleo ya por, Claro. pues por encima de los $65, el Brent. Claro. Tenemos el tema este el que acabamos de comentar, realmente se ven de las criptodivisas, tenemos realmente, hay un montón de incertidumbres de cara a este 2017, Tenemos a Trump, el tenemos a tema Trump. geopolítico con un Trump que sigue una política que es en la que es difícil vislumbrar una estrategia. No sé si existe o no, pero desde No luego existe, sí, seguro que no existe. O sea, eso podemos estar seguros. Lo que sí que podemos es estar seguros de que puede hacer cualquier cosa. claro, como Es esto que decir, ha hecho ese acuerdo de venta de armas de alta tecnología a Rusia, perdón, a Ucrania, es que son temas que realmente tenemos muchísimas incertidumbres, tanto a nivel español como a nivel global y europeo de cara a este 2017. José Luis, ¿tú cómo ves la situación? Perdona, este Bueno, yo lo veo 2018. todo muy, muy espeso y muy frágil, ¿no? En las recuperaciones después de la gran crisis del año 2007 ha sido muy frágil.
no ha terminado de suceder realmente. Lo que encontramos es una situación de crisis civilizacional que implica subidas y bajadas del ciclo económico, pero que no termina de salir, no termina de cuajar un nuevo ciclo de acumulación acelerado, como podría ser el de los llamados 30 gloriosos, del 40 al 70, en el mundo occidental, etcétera. Y vemos pues una serie de elementos muy fuertes de conflicto. En primer lugar, Estados Unidos, por donde efectivamente pues se van a ir produciendo poco a poco las subidas de tipos. Veremos cómo soluciona, cómo responde la economía norteamericana a ello. Veremos cómo responde también ante las medidas tomadas por Trump, que han sido hasta cierto punto contradictorias o extrañas, o veremos en qué se resuelven. Por un lado, una reforma fiscal que obviamente va a favorecer la situación de los más ricos. Por otro lado, pues la eliminación de formas de salario indirecto con los trabajadores, como podía ser, por ejemplo, el Obamacare, etcétera, etcétera. Por otro lado, también, pues un recurso cada vez más en los presupuestos de Estados Unidos al complejo militar industrial, que yo creo que es lo que pretende fundamentalmente Estados Unidos en estos momentos, rearmar, rearticular, realimentar ese complejo militar industrial que ha significado siempre o ha sido siempre uno de los elementos fundamentales de su economía. Y pues bueno, pues veremos si efectivamente eso se ve acompañado de ese proteccionismo que Trump prometió en sus promesas electorales, o esto se va a quedar en un pur-parlé o en algo que no queda del todo claro. Hasta ahora se ha desarrollado, pero muy, muy limitadamente. Y entonces, en ese sentido, se han denunciado los grandes acuerdos comerciales que pretendía abrir Obama en su momento, con el Acuerdo Transpacífico, el TTIP, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se están intentando llegar a acuerdos bilaterales que puedan ser más favorables para Estados Unidos. En cuanto a la Unión Europea, pues encontramos otra situación realmente inestable y realmente problemática. Por un lado, el final de los estímulos del Banco Central Europeo, que también se van a ir viendo a lo largo de 2018 cómo responden los mercados. Por otro lado, dos grandes conflictos en el seno de la Unión Europea, dos grandes líneas de quiebra. Por un lado, el grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, etcétera, como unos países que se están planteando una serie de alternativas a cómo está dirigiendo Alemania el bloque europeo, sobre todo centradas en el tema de la inmigración, etcétera, en el reparto de refugiados y en toda una serie de temas relacionados con las libertades civiles que están poniendo en quiebra pues determinados elementos centrales de la Unión Europea que están llevando a la Unión Europea a iniciar ese procedimiento contra Polonia. Y por otro lado, la quiebra también que amenaza a conocerse cada vez más fuerte entre los países del norte y del sur en torno a cómo poner en marcha ese proceso de construcción de más Europa que se supone que pretende poner en marcha la Comisión Europea. Se hablaba de un Fondo Monetario Europeo, se hablaba de un presupuesto europeo, de un Ministerio de Finanzas y Economía europeo, se hablaba de un fondo de garantías de depósitos europeo. Italia propuso también la posibilidad de un seguro de desempleo europeo, de eurobonos, etcétera, etcétera, pero todo eso encuentra siempre el escollo fundamental que es Alemania y los intereses de Alemania. Y hasta qué punto Alemania permite la puesta en marcha de ese tipo de medidas o las bloquea y las boicotea planteando que las cosas tienen que hacerse con enormes condicionalidades, con fondos como por ejemplo el presupuesto europeo que esté manejados directamente por los países y no de una manera central por la Unión, etcétera, etcétera. Como Alemania está precisamente interponiéndose ante esa posibilidad de construir más Europa, de construir una Europa coordinada, una unión fiscal europea que realmente permita convertir a Europa en una de las potencias en este mundo cada vez más multipolar. Más cosas. Sí. Digo, eso no es eso es una certeza. Es decir, que el comportamiento de Alemania, sea quien sea, va a ser ese, es una de las cosas más seguras que puedes tener. Es decir, cualquier tipo de maniobra intentando medidas de solidaridad y de federalización europea va a ser frenada por Alemania, sin ninguna duda. Jordi, ¿a ti se te ocurre algún otro diseño europeo que pueda beneficiar más a las grandes empresas alemanas? A mí no. Claro, evidentemente, lo que hay que hacer, y eso es lo más difícil, sería desmontar el euro. Es decir, todo pasa por desmontar el euro. Lo volvemos a repetir una y otra vez, y es una moneda no funcional, especialmente, excepto para Alemania, claro, y tal vez un poco para Holanda. Pero en general para el resto de países, Francia incluido, Italia y evidentemente España, es una moneda completamente disfuncional que resta soberanía y que por lo tanto, pero claro, las élites de estos países, en especial la que conocemos más que es la española, pues se ha visto muy favorecida por esto.
este arreglo, digamos, monetario y esa pérdida de soberanía y cesión de la soberanía. Y, hombre, lo ideal sería, evidentemente, realmente crear una moneda europea realmente funcional y con capacidad de financiar las políticas necesarias, pero dado la política alemana y su posición, lo lógico sería pues desmontar el euro. Esto está, yo creo que ya cada vez más claro. Ya fue anunciado hace muchísimos años por bastante gente y Pero es que bueno, yo tú creo que usas, Jordi, el problema es que tú usas la lógica de la racionalidad del bien común sí. y los alemanes usan la lógica de lo que más puede beneficiar a sus empresas. Y es que no, los resultados no son los mismos, ¿eh? Sí, Aplicando no, una no, y otra Esto es lógica. un poco como es siempre. evidente. La posibilidad de que el depredador acabe cargándose a todas las presas y acabe en un ecosistema donde no puede alimentarse, ¿no? Puede haber una Explotación. sobreexpansión de una sobreexplotación del ecosistema y por lo tanto la propia Alemania no puede alimentarse porque la propia Unión Europea en estos momentos cruje ya un poco por todas partes. Hemos visto el Brexit, hemos visto la situación del grupo de Visegrado, hemos visto hay toda una serie de contradicciones acumulándose que hacen bueno, que yo creo que Alemania debería plantearse un poco con tranquilidad la situación y que al fin y al cabo solo generando una Europa que pueda que pueda solventar o que pueda generar una unión fiscal efectiva puede sobrevivir Europa como potencia. Claro, eso estaría bien, pero ahí yo creo que los alemanes, por una serie de condicionamientos históricos y la propia composición, ¿no? de la política alemana, pues no parece esperable, ¿no? Un cambio, al fin y al cabo, bueno, pues Merkel continúa siendo la líder del partido más votado, el Partido Socialdemócrata, bueno, dentro de pues, un partido que, bueno, como todos los partidos, entra dentro del ideario neoliberal, que es el que domina y de lo que la moneda única, digamos, es el principal representante, es la cristalización o la máxima exponente de las políticas neoliberales, solo enfocados al control de la inflación, dejando de un lado cualquier tipo de preocupación por el desempleo, etcétera, que el mercado ya lo regula por sí mismo y si la gente no trabaja es porque le ha dado por tener más vacaciones, ¿no? Que es un poco la explicación de la Gran Depresión, ¿no? Pero, Entonces, bueno, pues sí. pero fijaos cómo está el euro, lo tenemos prácticamente en unos $20, o sea, que ha tenido un comportamiento bestial ahora en 2017. Y solo imaginaos lo que pasaría como se deshiciera el euro con las empresas exportadoras alemanas. Si está así, el euro, teniendo como tiene a su alrededor todos estos países que están haciendo que no tenga ese superávit exterior tan grande, la zona euro en su No, pero conjunto. es que Alemania tiene un Sería, superávit que es descomunal. O sea, es que es irracional tener un superávit del 9% del Producto Interior, de un Que Producto es un Interior Bruto. incumplimiento de los criterios de Además es un convergencia. incumplimiento, es que es una barbaridad y nadie parece preocuparle eso. No, porque parece que eso, es decir, la renuncia al consumo interno, porque eso es un sacrificio que hacen los alemanes, la claro, población alemana. claro, están Pues eso deprimiendo la está demanda bien, interna. exactamente. Eso está perfecto. Claro, si uno considera que es así, pues bueno, pues Es que es una estrategia premeditada que han seguido de depresión de la demanda interna para favorecer a la industria exportadora. volvemos al mercantilismo del siglo XVII, ¿no? Es un poco pues lo mismo, ¿no? O sea, parece que no ha pasado el tiempo y realmente parece ser así. Ahora, eso al final, claro, vas depredando tus caladeros y eso tiene un límite. Lo que pasa, claro, evidentemente Alemania, Japón y bueno, además es una estrategia que se dice que se puede extender a todo el mundo y lógicamente es una estrategia que no se puede extender, es decir, que es muy restringida. Solo unos pocos países pueden tener ese tipo de estrategia, porque, bueno, como decimos, si no sería una falacia de composición, no todo el mundo puede exportar, alguien tiene que importar, ¿no? Si alguien tiene superávit es que alguien tiene déficit, es que Pueden no puede querer ser de otra tenerlo, manera. pueden querer tener esa estrategia, pero tener éxito solo puede tener Eh, alguno, ¿eh? Evidentemente, y además muy pocos países y de manera muy restringida. Entonces, bueno, pues decir, no, nosotros tenemos que ser así y ponerle voluntad y vamos a cambiar y tal.
Bueno, pues ya veis, España, ¿no? Pues es un modelo de precarización, de bajos salarios y que nada tiene que ver con ese modelo virtuoso de alto valor añadido, de alta productividad, etcétera, ¿no? Y decir, no, es que es culpa nuestra y tal. Si no tenemos los instrumentos, uno de los instrumentos fundamentales, por ejemplo, como se demostró en los tigres asiáticos y tal, es la protección de las fronteras, la capacidad, la soberanía monetaria y tal. Hemos renunciado totalmente a eso porque son las bases esenciales. Cualquier estudio sobre todo, ya digo, de los tigres asiáticos así lo demuestran, y más antiguos de Estados Unidos, por ejemplo, pues claro, si renuncias a eso, pues milagros no se te va a aparecer la Virgen, ¿no? Claro, y fijaos cómo Alemania ha aplicado esa política de represión fiscal, o sea, de represión del gasto público en los países del sur de Europa, y ha conseguido que todos ellos, si no me equivoco, todos, no sé si alguno está en el límite de conseguirlo, tengan superávit exterior, o sea, que no se sigan endeudando con el exterior, pero la contrapartida de eso, ¿cuál es? La contrapartida de eso es que resulta que el euro se les va para arriba, es que no pueden resolver todo, Sí, ¿sabes? O sea, evidentemente. Bueno, y además, imagínate si se disolviera el euro, ¿dónde se iría el marco? pues eso se iría cuánto, a paridad con el dólar como mínimo, se iría o más. O no, el marco, sí, bueno, en términos y Pues tal, bueno, recordad sí, que era 2-1 el sí, marco sí, con no, el a euro. uno y ¿Sabes? sí, seguramente a paridad con el dólar hacia la libra, ¿no? Sí, Digamos. sí, o más, o hacia la libra, así como dices tú. Bueno, ellos mismos se han metido en un callejón sin salida. Es que no pueden salir de ninguna manera, porque ese sería el desastre para las empresas exportadoras alemanas si se Sí, sí. deshiciera el euro. Entonces es que directamente estamos nosotros metidos en la ratonera y ellos también. O sea, eso es un... De alguna manera, Y todo el esto, problema sería el problema de redenominación que hemos hablado alguna de la Lex Monetae, que eso no tendría ningún problema a efectos de la deuda pública, porque automáticamente, afortunadamente, todavía la deuda pública española se emite bajo ley española y por lo tanto se redenomina en neopesetas y punto pelota, se puede sí, pagar sí, sí, siempre sí, porque sí, las eso está muy neopesetas, bien, pero ¿cómo evitas el pero desastre para las empresas el, exportadoras alemanas que son las que no, realmente no, mandan en Europa? y las empresas que se han endeudado en euros fuera de Claro, España y claro, que tendrían un la, grave problema. Claro, evidentemente todo la eso se quiebra total, reduciera. vamos, pasaría Claro, claro, claro. lo que No, pasó en el Chile de Pinochet, claro. que tuvieron que No, nacionalizar en bloque todas las grandes empresas, porque claro, pero quebraron todas. tienes un instrumento que es tu capacidad monetaria y el Estado, ¿no? Que te sirve, porque ya he dicho que afortunadamente, por Lex Monetae, nosotros, no como Grecia, que sabéis que les obligaron a emitir Sí, la bajo inglesa. ley Bueno, no, pero eso inglesa. fue una de las condiciones de Sí, una de las reestructuraciones de la deuda. Es decir, sí. que te lo pueden poner como condición de una Claro, reestructuración, no, que no, se pero cambie digo la... que a día de hoy, si redenominamos a los efectos, evidentemente, la deuda española a día de hoy se Ujú. redenomina en neopesetas y por lo tanto no puede quebrar jamás. Ahí Una el vez. problema sería, como dices tú, las grandes empresas del IBEX que no se podrían financiar ni refinanciar, claro, en el Bueno, exterior. tal vez sería la oportunidad de recuperar activos que Pues se sí, malvendieron por el Estado y de que realmente ahora son rentas económicas no ganadas que unos pocos se están apropiando sobre todo las rentas energéticas, ¿no? Que ahora están de moda, que bueno, pues que fueron mal vendidas por parte del Estado y que solo rinden para unos pocos, ¿no? Y que bueno, pues esas rentas en un momento u otro, esas grandes utilities, ¿no? Que llaman los ingleses, deberán ser recuperadas. ahora, me voy a mojar con el 2018. Yo digo que no va a haber crisis financiera en el 2018 a no ser que el Bitcoin llegue a $100.000. Que en Yo ese- creo, yo ya hablando del Bitcoin, creo que va a ser muy, muy inestable. Hoy había caído un 10% en Corea del Sur, porque Corea del Sur ha empezado un proceso de regulación en el que parece ser que va a pedir la identidad de los contratantes, va a pedir una serie de cosas y entonces se empieza a oler que probablemente los estados empiecen a intervenir en el mercado del Bitcoin ante la posibilidad de que se llegue a ese punto que tú dices, es decir, que llegue a ser efectivamente en algún momento un problema un riesgo para el global, propio sí. conjunto, un riesgo global. Sí, sí. Claro. Como imaginaos que con una capitalización de varios billones de dólares, billones europeos, sería, vamos, un riesgo brutal que eso se hundiera a cero.
podría dejar. Además, a diferencia de la moneda fiat y tal, pues ya lo dijimos la otra vez, representa un enorme gasto de energía, tanto en la minería como en las transacciones, ¿no? Es decir, es una manera altamente inefectiva de intercambiar lo que sea. Claro, es una moneda o un sistema de intercambio, porque propiamente es un activo financiero, un sistema de intercambio pues que permites pues a actividades, digamos, que bueno, pues que no quieran ser controladas por los estados, pero claro, los estados también tienen su poder, sobre todo Estados Unidos y los grandes, y yo creo que en un momento u otro van a intervenir, ¿no? Y además, bueno, pues tú cualquier transacción en un momento u otro, al final lo tienes que pagar tienes que pagar tus impuestos, ¿no? O te van a buscar por pagar tus impuestos. Por ejemplo, desde el punto de vista, hay gente que dice, bueno, tenemos pues, entienden que es un intercambio, ¿no? Pero si tú vendes ahora unos Bitcoin que, por ejemplo, te costaron 10 euros, ¿no? Hace 7, 8 años cuando empezó, ¿no? Y los vendes ahora por 100.000 euros, tú tienes un incremento de patrimonio de 99.990 que tienes que declarar a Hacienda. Sí, la gente, ¿me explico? O sea, si te va a pedir el 23% de eso, ni no te lo va a pedir en Bitcoin, te lo va a pedir en euros. Nada más que es una locura. Claro. Es una irracionalidad absoluta. Además, minar un Bitcoin a día de hoy te puede costar, según el coste de la electricidad, entre 2 y 10.000 dólares, según donde estés. Pero hay gente que, por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, de las obligaciones en España, los Bitcoins están depositados en el extranjero, ¿vale? Hay monederos, etcétera. Existe una obligación de declarar los bienes en el extranjero a partir de variaciones de cuando son más de 50.000 y las variaciones de 20.000 euros en 20.000 euros. Mucha gente no ha cumplido esa obligación. Y las multas que están, además eso se considera, si te lo descubren como incremento no justificado de patrimonio, al 56%, más multa del 150%. O sea, a alguno los 100.000 euros les puede salir porque Hacienda le reclame 300 o 400.000 euros de Bitcoin. Pero no te los reclama en Bitcoins, te los va a reclamar en euros. Con lo cual la broma a alguno... Y luego los Bitcoins, recordemos que son altamente ilíquidos, que es dificilísimo sacar el dinero de ahí. Claro, es que ahora, y muy lento. Ahora, la mayor parte no te reconocen la convertibilidad. Y había algún problema sobre eso. Eso es una bomba de relojería, ¿no? Es una bomba de relojería y que alguno cuando dice voy a hacer una transacción con Bitcoins, como si estuviera pagando, ¿no? Sacando dinero. No, tú estás pagando con un activo que vas a tener que declarar una ganancia patrimonial aquí en Estados Unidos y en todas partes. Cuando empiece ese proceso, mucha gente se va a llevar una sorpresa, pero de las gordas, ¿eh? Bueno, pues José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando. Nada, que aprovechando que es el 28 de diciembre, podemos decir que probablemente el año que viene lo que encontraremos es que España se convertirá en una gran potencia industrial, alcanzará todos sus objetivos y fundamentalmente el Partido Popular se convertirá en el luz y guía del conjunto de la humanidad, abriendo nuevos espacios para el transhumanismo. Rajoy va a alcanzar todos sus objetivos, esperemos que no sean militares. Todos los objetivos. La guerra ha terminado. Madrid, 1 de abril de 1939. Pues muchas gracias, José Luis. Si nos das alguna referencia para seguirte. Sí, a mí se me puede seguir en mi blog, joseluiscarreteromiramar.blogspot.com. Se me puede seguir también en la revista Transversales, en el periódico El Salto, en la página web Caos en la Red y en las redes sociales. José Luis Carretero Miramar en Facebook y José L. Carretero en Twitter. Muchas gracias. Jordi, ¿quieres comentar algo más antes de acabar? Pues nada más, desearles a todos una buena entrada de año y si tienen que gastar los bitcoins, que lo gasten a partir del 1 de enero, que si lo podrán declarar en el 2019 como recomendación. Pero que lo tengan en cuenta y que hagan un apartado para pagar Hacienda o que no lo dejen. Sí, desde luego. Que no se compren tan rápido el Ferrari. Exacto, no se lo compren tan rápido que les pueden preguntar de dónde tenían los bitcoins. Y eso puede ser un problema. Eso sí, consiguen sacarlos antes de que se hunda a cero. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Jordi. Si nos das alguna referencia para seguirte. Sí,
Sí, en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir y en mi blog personal, La Economía del Dr. Pactos. Gracias, Jordi, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Marta Luengo. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.